Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para seguir compartiendo la maravillosa palabra de nuestro Dios. Sin lugar a dudas, como siempre digo, que el Señor, por su misericordia, nos permite poder compartir este tiempo, por su gracia y misericordia. Y acercarnos a su gracia, acercarnos al trono de su gracia por Jesucristo nuestro Señor. Tenemos este privilegio como hijos de Dios de acercarnos a su misma presencia. La Biblia dice que tenemos entrada, así que hermanos, teniendo entrada al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo su Hijo, por el camino vivo y nuevo que Él nos abrió. Esto es el velo, esto es su cuerpo. Tenemos entrada al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo para honrar al Señor, para exaltar su nombre en este tiempo y darle toda la gloria por la oportunidad que Él también nos da en este tiempo de poder compartir su verdad, su palabra. Para mí es una alegría que el Señor nos da. Y yo doy toda la gloria porque lo que Él me da yo puedo dar, puedo compartir. Nadie puede dar lo que no haya recibido y gracias a lo que Él me ha dado en este tiempo quiero compartir con ustedes. Sabemos que es un privilegio que tenemos nosotros de ser hijos de Dios. Eso es lo que somos hijos de Dios. Tenemos una identidad, somos hijos de Dios. También somos santos, la Biblia dice que somos santos. Y estamos viendo también que somos sacerdotes de Dios. Y estamos compartiendo que somos soldados de Jesucristo. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo, decía el apóstol Pablo a Timoteo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Estamos compartiendo que el soldado que sigue a Jesucristo no se enreda en los negocios de la vida, o sea que no está en un pie en el mundo y un pie en el reino, sino que el soldado de Jesucristo está puesto sus ojos justamente en Jesús, pone las cosas de arriba y no en las de la tierra, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Esto es lo que es un verdadero soldado de Jesucristo. El hecho de decir soldado de Jesucristo está hablando de pertenencia, está hablando que depende de Él, o sea que pertenecemos al ejército eterno, al ejército celestial. Somos parte del ejército y somos soldados de Jesucristo. Por supuesto que corremos con la ventaja ya de que en Cristo somos más que vencedores, porque ella venció todo en la cruz del Calvario. O sea que no hay poder que Él ya no haya vencido. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. O sea que por eso dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, lo escribió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, Jesucristo es el vencedor. Por eso que en Jesucristo nosotros ya tenemos la victoria. Pero Él permite que en este tiempo tengamos también nosotros, Dios permite que confrontemos como parte también de nuestro desarrollo espiritual. Por eso vamos a estar leyendo la palabra de Dios en Efesios capítulo 6. Vamos a leer la palabra de Dios para estar meditando lo que dice la palabra. Como soldado de Jesucristo, necesitamos y vamos a estar viendo algunas promesas maravillosas de la palabra de Dios. Promesa de Dios para los soldados, específicamente los soldados de Jesucristo. Dice así el verso, capítulo 6 de Efesios, capítulo 6, verso 10. En adelante dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Fíjense,
tenemos que saber que como soldados de Jesucristo, las luchas que tenemos como cristianos son luchas espirituales. Por eso la palabra de Dios nos indica lo que debemos hacer. De allí la importancia, por eso el conocimiento que tengamos nosotros de la palabra de Dios, de la verdad de Dios. Necesitamos, es vital para la vida cristiana conocer lo que dice las Escrituras. Por eso el apóstol Pablo dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esta no es una opción, sino esto es una decisión que cada cristiano debe tomar como soldado de Jesucristo. Debemos saber que la fortaleza está en el Señor, que todo el poder de Dios es de Dios. Por eso necesitamos estar en Él y permanecer en Él para vivir una vida victoriosa, a pesar de todas las circunstancias de la vida que podamos pasar. Eso no significa que no vamos a pasar sin dificultades, pero sí vamos a tener victoria ante esas situaciones. Qué importante. La Biblia dice, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Dice Isaías 26, verso 4. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Fíjense, la fortaleza de los siglos. El poder de Dios. Dios es todopoderoso. Y esto sí, qué maravilloso. Por eso necesitamos estar en contacto con Dios. ¿De qué manera nosotros somos fortalecidos en el poder de su fuerza? Cuando nos acercamos a Él, cuando dependemos de Él y estamos sujetos al Señor, conforme a las Escrituras, la palabra de Dios. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Fíjense las figuras, el que habita, morará, está hablando de estar, de permanecer, morará bajo la sombra del Omnipotente, del Todopoderoso. Cuando estamos de esta manera y buscamos a Dios de esta manera, estamos permaneciendo en Él, estando en Él, somos fortalecidos por Él. Por eso Filipenses 4:13, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo tenemos la fortaleza de los siglos. Por eso que es importante saber que la fuerza, el poder está en nuestro Dios maravilloso. El poder de Dios. Necesitamos ser fortalecidos en el poder de Dios y en el poder de su fuerza. Yo necesito buscar por eso cada día. No es que voy a vivir la vida cristiana a partir de mi recurso o de mi experiencia. Necesito los recursos de Dios. Como soldado de Jesucristo, necesito las instrucciones de Dios. Estar con Él para seguir las instrucciones de Él. Porque Él sabe lo que yo debo hacer para tener victoria. Siempre en Él. Porque Él es el Rey de mi vida. Dice, y hay un propósito tremendo, dice. Fíjense qué importante lo que dice las Escrituras. El propósito. Necesitamos sus recursos, como dice la palabra de Dios. Porque no tenemos lucha contra sangre. Fíjense, dice, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Vestidos de toda armadura de Dios. Estas son las decisiones que debemos tomar continuamente, diariamente, matutinamente, de vestirnos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Estar firme. El propósito es justamente estar firme. Pero para estar firme necesitamos por eso estar en Él, depender de Él, contar con el recurso del Todopoderoso. Por eso Dios está conmigo como un poderoso gigante. Necesitamos por eso invocar su nombre. Saber que no hay poder más grande, solo el poder de Dios. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciña de poder. Dios es el que me ciña de poder.
y hace perfecto mi camino. Es el poder de Dios que opera en nosotros. Pero tenemos que, por eso, someternos a Él, para que Dios pueda estar obrando en nosotros. Fíjense, para que hay un propósito. Porque la lucha que tenemos como cristianos, como soldados de Jesucristo, no son carnales, son espirituales y son realidades. Por eso es que es importante. La Biblia dice por ejemplo, que en 1 Pedro capítulo 5, versos 8 y 9, dice que el diablo es como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea que constantemente hay acechanza del enemigo, hay ataque. No podemos evitar eso, son realidades. Nos vivimos ignorando sus imaginaciones, como dice el apóstol Pablo. Por eso tenemos que estar alerta. Por eso la Biblia dice, sobrio y velad. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Por eso que importa ser sobrio y velar. De esta manera estamos nosotros listos, preparados para confrontar el cual resistí firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Dice, resistí firmes en la fe. Este es el propósito, o sea, permanecer firme contra las acechanzas, para estar firme. O sea, no darnos por vencido, no desmayar. Por eso, si yo tengo la certeza, la confianza de quién es mi Dios y mi confianza en su verdad, voy a estar firme. Santiago también capítulo 4, verso 7 dice, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Todo tiene que ver, fíjense, que el poder es fortalecernos en el poder de su fuerza, es justamente estar sometido a Dios, estar en Él. Declaro que no solamente yo digo que el Señor, sino que vivo una vida que manifiesta el señorío de Cristo sobre mi vida. Si yo me someto a Dios y Él es el que reina en mi vida, por supuesto, dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. O sea, vamos a estar firmes. El diablo huirá de vosotros. Estas son las luchas que tienen los soldados de Jesucristo. Dice las Escrituras, fíjense, lo que estoy compartiendo está en las Escrituras, en la palabra de Dios. En 1 Pedro capítulo 5, versos 8 y 9, si ustedes pueden leer en su casa. Santiago capítulo 4, verso 7, de qué manera podemos resistir y estar firmes. Una de las maneras es ser sobrio y velar, para tener los recursos para estar firmes. En Santiago debemos someternos a Dios, dejar que Dios tome el control de nuestra vida. Amén. Fíjense. ¿Por qué? Fíjense siempre. ¿Para qué el propósito de estar firme? ¿Por qué está hablando las razones, específicamente las razones que está diciendo las Escrituras de la palabra de Dios? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Fíjense la lucha que dice acá el apóstol Pablo, dice las Escrituras, que tenemos todos los cristianos, así como el Señor Jesús confrontó al enemigo, así también los cristianos debemos confrontar, es una realidad. Vamos a tener lucha, estamos en guerra, pero en Cristo tenemos la victoria. Por eso nuestras luchas no son carnales, sino, ¿qué dice las Escrituras? Debemos, por eso, vestirnos de toda armadura de Dios. Nuestra lucha, ¿por qué la razón? La razón es porque las luchas que tenemos son
espirituales, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, no es contra carne y sangre. A veces el enemigo lamentablemente usa las personas. Hay personas que se prestan para ser utilizados por el enemigo, ¿no? Los curanderos, los que hacen hechicería, los macumbas, los bandas, todos, fíjense cuántos están en el ocultismo. Son personas que se dejan utilizar por el enemigo, y hay personas que en su ignorancia también son utilizados. Inclusive hay cristianos que a veces el enemigo, que están en la carne, pueden también ser utilizados para causar división y contienda, y a veces no se dan cuenta que son instrumentos, a veces que el enemigo está utilizando. Esa es la lucha que tenemos, pero a través de las personas ahí está operando el enemigo. Por eso las luchas no son contra personas, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso debemos rechazar en el nombre de Jesús, debemos someternos a Dios, y en Cristo Jesús tenemos la victoria. Qué tremendo. Por eso el salmista dice en el Salmo 27, 4 en adelante, dice el salmista: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Fíjense, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Fíjense, dice los enemigos que me rodean. Esta es una realidad. Estamos en este mundo espiritual que muchos ignoran, pero es una realidad. Pero en Cristo tenemos nosotros la victoria. En Cristo Jesús. Fíjense que en el Salmo 23, inclusive el verso 4, dice el salmista: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y cautiva mi calzón será aliento. Endereza delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Está hablando en el lenguaje actual, podemos decir que Dios nos prepara un banquete delante de nuestros enemigos para que, fíjense, que me rodean. O sea, no podemos evitar esta realidad espiritual. Pero qué bueno que Dios está con nosotros, Él nos pone en alto. Y podemos gozarnos aún delante de la presencia del Señor y delante de los enemigos que nos rodean, cuando nosotros servimos y adoramos al Señor. Son cosas que no podemos evitar, pero tenemos que saber que Dios está con nosotros como un poderoso gigante. Entonces, yo te pregunto, ¿eres soldado de Jesucristo? ¿Estás viviendo una vida en victoria, una vida en derrota? ¿Cómo estás viviendo la vida cristiana? ¿Eres soldado de Jesucristo? Depende de Jesús. El hecho de ser soldado de Jesucristo, hablando de dependencia del Señor. Te está fortaleciendo en el Señor y en el poder de su fuerza. Buscar señorío de Cristo sobre tu vida. Él es el Rey de tu vida. Necesitamos la fortaleza de los siglos que solamente proviene del Señor. Necesitamos vivir en esta dimensión espiritual. Debemos, por eso, el consejo de la palabra, debemos vestirnos de toda armadura de Dios para que pueda estar firme contra las acechanzas del diablo. ¿Firme? ¿De qué manera? Tenemos que estar firmes. Tenemos que estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué? Las luchas que tenemos, nuevamente claras, son luchas espirituales. Luchas espirituales. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estas cosas tenemos que nosotros saber
y declarar la victoria de Cristo. Saber que Cristo está con nosotros como un poderoso gigante. Y en Cristo tenemos por eso la victoria. La victoria contra todo ataque. Fíjense, porque nuestras luchas no son carnales, como dice, sino espirituales. Pero en Cristo Jesús tenemos nosotros la victoria. ¿eh? No podemos evitar, pero sabemos que si estamos sometidos al Señor, si Él es tu fortaleza, tu escudo, tu castillo, tú tienes la victoria en Cristo Jesús. Amén. Podemos orar entonces para finalizar. Vamos a ir compartiendo acerca del soldado de Jesucristo. De qué manera podemos armarnos nosotros para vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús. Esto no significa que un cristiano no va a tener lucha, ni prueba, ni circunstancias difíciles de la vida. Todos tenemos lucha. Pero el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso significa que no es que porque somos cristianos vamos a vivir una vida derrotada en derrota. Vamos a tener aflicción, vamos a ser perseguidos, vamos a tener lucha. Pero vamos a tener también victoria en Cristo. Eso depende de tu decisión, depende qué lugar ocupa Dios en tu vida. Es importante que en ese tiempo profético que estamos viviendo, que en cualquier momento Cristo lleva a su amada, a su iglesia, estemos listos, preparados nosotros para recibir al Señor con gozo en nuestros corazones y estar preparados. Y vamos a confrontar luchas, pero saber que en Cristo, tenemos que saber que en Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que vencedores. Vamos a orar entonces, amén. Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias porque somos soldados de Jesucristo. Y gracias, Señor, por todos los recursos que están a nuestro alcance, Señor. Gracias porque en ti está la fortaleza de los siglos. Gracias, Señor, porque tú nos permites que nos podamos tener toda tu armadura, Señor, con el propósito de estar firme contra las acechanzas del diablo, Señor. Y gracias porque son luchas espirituales, pero gracias porque tú ya venciste todo en la cruz del Calvario y por eso podemos vivir en victoria en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.